Bienvenidos a esta sesión para repensar las drogas, el prohibicionismo y sus efectos en los cuerpos. Esto es El After. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos a El After. Estamos hoy en nuestro 6º episodio. El día de hoy vamos a hablar sobre drogas, justicia y paz. Ese es el nombre del episodio. Y bueno, para mí era muy importante que viéramos esta intersección justamente, ¿no? Que hablar de drogas es hablar de muchas cosas, es hablar de placer, es hablar de fiesta, pero también es hablar de justicia. Y muchas veces, por ejemplo, yo como reportera que también cubro violencia, temas de derechos humanos, para muchas personas nos es difícil a lo mejor ver estas intersecciones, nos es difícil ver que los movimientos antiprohibicionistas o por la regulación de las drogas o que están como relacionados de alguna forma con las drogas también son movimientos por los derechos humanos, no solo de las personas usuarias, que también. Y bueno, el episodio de hoy va un poco de eso, y para eso tenemos una invitada que, bueno, tiene un trabajo muy amplio en este tema. Ella es una de las grandes activistas de las políticas de drogas en México y América Latina. Entonces, bueno, es un honor tener aquí el día de hoy a Sara Snap. Les platico quién es ella para quienes no la conozcan. Ella es directora del Instituto RIA, una organización mexicana que hace incidencia e investigación en políticas de drogas, maestra en políticas públicas por la Universidad de Harvard y autora del Diccionario de Drogas. Sara lleva más de 10 años en la política de drogas y tiene el 4º amparo para el autocultivo de cannabis en México, así que nos puede invitar un porrito legal alguna vez. Se supone Sara, que no puedo regalar, ni puedo regalar. No puedes regalar. Son muy estrictos, pero claro que podemos. Sí, cuando ustedes quieran. La desobediencia civil, siempre. Exacto. Sí, ¿cómo estás, Sara? Qué gusto tenerte por acá. Ay, muchas gracias, Mariana, por la invitación. Y pues sí, estoy feliz de estar aquí hablando de temas que son tan importantes y, como bien dices, como estas intersecciones, ¿no? De que no podemos hablar de uno sin el otro. Y voy llegando de una conferencia que se hizo en Denver, Colorado, la semana pasada, que se llama el Psychedelic Science. Entonces era todo sobre los psicodélicos y eran 12,000 personas interesados en estos temas, y pues obviamente nosotras fuimos a hablar un poco sobre la política de drogas, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en otros latitudes más allá de Estados Unidos? Y justo llevando un discurso de que pues también tu droga no es especial, ¿no? Solo porque tú piensas que es algo muy, muy bonito, y sí es, ¿no? La psilocibina, el MDMA, el LSD, hubo el ayahuasca, estaban ahí hablando, ¿no? De todas estas plantas y sustancias psicoactivas, pero también entender que pues sí, es una lucha por los derechos humanos de todas las personas y que no tienes que consumir una sustancia para abogar por su reforma, ¿no? Entonces, pero fue como mucha estimulación y regreso un poco como justo todos hablando de la reintegración que necesitas después de una experiencia de este tipo. Muy bien, vienes entonces de una experiencia así de estado alterado de conciencia. Totalmente. Y oye, una pregunta, en ese evento de casualidad fue que en una de las sesiones intervino un grupo de personas de pueblos originarios para hablar como sobre el extractivismo que tiene pues el resurgimiento psicodélico, como llaman a este momento. El renacimiento, sí. Sí, fue, podemos ponerle cualquier término, porque eso también fue uno de los temas ahí, ¿no? De que cómo lo deberíamos de estar descubriendo, porque no es necesariamente un renacimiento. Sí, digamos que en el cierre llegaron unos a reclamar un poco todo ese tema de cómo pueden integrar mejor a comunidades y pueblos originarios en estos espacios. Yo creo que de un lado los que estaban manifestándose tienen mucha razón, es sumamente importante, y por otro lado sí había sesiones simultáneas sobre terapia, ciencia, negocio, política, y uno de esos era medicinas o plantas medicinales, y hubo sí representantes de muchos pueblos originarios, no solamente desde México, sino también desde Estados Unidos, Canadá, Siberia. Entonces creo que sí hicieron, es una de esas cosas donde cuando haces una conferencia tan grande
creo que les salió de las manos y es de saber hasta dónde puedes, ¿no? Incluir a todos los que quisieras. Y ahí estuvo, porque la organización que lo hizo se llama MAPS, pero hay otra organización que sí recomiendo mucho que se llama Chacruna, Instituto Chacruna, que ellas también estuvieron ahí dando muchísimas conferencias y trayendo ese tema, ¿no? De cómo podemos hacerlo. Entonces yo sí lo vi como algo interseccional en la conferencia, que estuvo muy presente. Entonces entiendo de un lado, pero también creo que era difícil. Yo pensé que estaban manifestándose sobre otra cosa que hubiera sido tal vez más controversial. Entonces yo dije, cuando salió eso dije, pues sí. Y creo que también el que estuvo hablando en ese momento, que es el director de MAPS, Rick Doblin, lo hizo muy bien porque dijo, perfecto, súbanse entonces a tomar la palabra. Yo les doy el tiempo, si ustedes después me dan el tiempo para poder hablar también. Entonces no hubo ninguna represión en contra de los que querían hablar, y más bien se abrió el espacio y hubo mucha apertura. Entonces yo creo que dentro de lo que cabe fue como algo que ayudó, ¿no? a detonar otra conversación aparte. Sí, fue interesante. Sí, veía eso por redes. Y pues bueno, más allá como del chismecito, que también, pues creo que eso también nos lleva un poco como lo que vamos a hablar de hoy, como las deudas que también tenemos en política, en materia de políticas de drogas acá en México, por ejemplo, con las personas cultivadoras de amapola en Guerrero y en otros estados, ¿no? Es decir, con personas que muchas veces son pertenecientes a pueblos originarios, muchas veces no, pero que pues son quienes también viven o han sido afectadas y también pues sí, ¿no? Con estas políticas. Entonces, bueno, me gustaría empezar con la primera pregunta, que va un poco de esto que te decía, de que para algunas personas es difícil percibir que las políticas de drogas prohibicionistas, o más bien, perciben que las políticas de drogas prohibicionistas afectan únicamente a las personas consumidoras. Y bueno, te quería preguntar, ¿qué relación tiene el prohibicionismo con otros malestares del país? Bueno, yo creo que más bien en México somos el ejemplo de cómo las políticas de drogas nos afecta a todas y todos. En el sentido de que en nuestra historia, si vemos la historia mexicana, los mercados ilegales de drogas siempre han estado muy vinculados con el Estado, ¿no? Con el gobierno, con la capacidad de proveer servicios desde el Estado, ¿no? Y esto lo podemos pensar de forma municipal, estatal o en algunos casos a nivel federal. Entonces, hemos tenido esta cercanía y siempre sabíamos, ¿no? Antes de 2006 que hubo ciertos acuerdos con algunos grupos y otros no. Entonces, esto permea nuestra sociedad. Seguro muchísimas personas, depende en qué estado vives, pero conoces personas que están vinculados al mercado ilegal, que de ahí es donde ellos pueden tener, ¿no? Un salario digno, o donde pueden, o tal vez no un salario tan digno, ¿no? Pero quisieran, o que trabajan en esto. Y entonces tenemos esta historia, ¿no? Entonces, cuando en 2006 se detona la guerra contra las drogas ya además de forma más frontal, es cuando vemos que hay este rompimiento de los acuerdos que se habían hecho anteriormente. Y entonces hay una fragmentación de grupos porque se persigue a los altos niveles, pero lo que sucede es que entonces esto causa mayor conflicto y causa mayor violencia, y es cuando vemos entonces las cifras aumentar sustancialmente. Y esto es donde también se crea la necesidad, o más bien desde el Estado se impulsa la confusión, ¿no? Entonces, cuando alguien va a reclamar que una persona, que un familiar fue desaparecido, la primera pregunta siempre era, y creo que sigue siendo, ¿pero en qué estuvo? ¿No? ¿En qué anduvo? ¿En qué trabajaba? Como si eso fuera una razón para que una persona desaparece. Entonces, había esto donde la confusión nos ayuda o ayudó al Estado a poder mantener cierto control social sobre la población, y de ahí entonces vemos que estos conflictos y este combate frontal donde creemos que son grupos del crimen organizado, pero en realidad en muchos de los casos son civiles y también son mexicanos, digo, somos todos aquí
pero que el mercado ilegal de drogas te exige estar armado, ¿no? Sí. Entonces, vemos cómo eso aumenta, vemos que el Estado requiere la confusión para poder justificar y vemos cómo el Estado también utiliza la guerra contra las drogas como una forma de justificar cualquier violación a los derechos humanos. Entonces, ellos pueden entrar a un edificio, matar todas las personas que están dentro del edificio y ellos lo que dicen es que fue el crimen organizado. Es que ellos sacaron armas, aunque ya sabemos con peritajes independientes que en muchos de esos casos eran personas que nada más estaban en ese edificio. Entonces, tú agregas el tema drogas a eso y tú puedes justificar cualquier cosa. Eso por un lado. Por otro lado, lo que hemos visto en los últimos 16 años de esta guerra es de que las tasas de impunidad solo han aumentado. Entonces, hay tasas de impunidad de 98, 99% con algunos delitos. Entonces, esto genera que entonces nosotros, toda la sociedad, estamos viviendo en una sociedad sin Estado de Derecho y con impunidad, donde si algo realmente te sucede horrible en tu vida, la probabilidad de que realmente va a haber un acceso a la justicia es muy, muy bajo, ¿no? Es muy baja esa probabilidad. Sí. Entonces tenemos eso, tenemos la confusión, tenemos la impunidad y tenemos una corrupción, ¿no? Entonces porque también es esto y ya ahora en los casos, en los juicios que se han llevado a cabo en Estados Unidos y en otros lados, y uno piensa que era el crimen organizado, ¿no? Teniendo un poder, una influencia sobre el Estado. Pero yo siempre pregunto, ¿y si no fue el Estado que tenía una influencia sobre el crimen organizado y que más bien los está extorsionando y diciendo, tú me tienes que dar esos millones? No es de que ellos lo ofrecieron. Entonces, creo que eso es una relación muy pegada y que tendríamos que estar entonces, ¿cómo se quita eso? ¿No? ¿Cómo se quita esa corrupción? Y eso es como a los más altos niveles, pero también en forma cotidiana, donde entonces una persona usuaria lo más fácil es si te encuentran con una sustancia, es pagarles algo. No es exigir tu derecho, decir, es que yo tengo el derecho a aportar cierta cantidad. Entonces, eso fomenta una corrupción cotidiana que la mayoría de los usuarios no queremos entrar en eso, ¿no? Pero entonces tenemos estos impactos que tiene, además de que pues es la violencia generalizada y normalizada que ya estamos viviendo con eso y que ni lo cuestionamos, ¿no? Suceden todos los días cosas horribles en el país y no lo pelamos porque es parte de ese tema. Y ahora estiman que el 80% de los homicidios en México se pueden vincular al crimen organizado. A mí no me gusta poner el crimen organizado todo en una sola canasta porque creo que hay mucha diversidad, pero podemos ver que la guerra contra las drogas está aumentando los niveles de violencia, está creando mayor poder para el crimen organizado o grupos no estatales, actores no estatales, y que eso entonces impacta en nuestro día a día, todo el día. Sí, totalmente. Ahorita que dices esto, me llegan como mil cosas a la cabeza, ¿no? Pero por un lado pensaba, bueno, esto que nos acabas de explicar lo reproducimos desde los medios y lo hemos reproducido por décadas y esto fortalece este sistema, ¿no? Y hace que una persona común y corriente, afectada por la violencia y totalmente aterrada y con toda justificación, diga, el problema son quienes venden las drogas, quienes las compran porque están sosteniendo este negocio criminal. Y entonces, pues además fragmenta la sociedad y es mucho más difícil que podamos organizarnos, que podamos oponernos, ¿no? A todo esto. Y también pensaba ahorita que decías esto como de las cifras que da el Estado, como del porcentaje de homicidios relacionados con la delincuencia organizada. Y hace unas semanas también lo comentamos en el episodio de Dawn Marie Paley, las activistas. Yo iba a citar a Dawn porque ella es gran amiga y qué bueno que ella estuvo porque justo su tesis doctorado es sobre la generación de la confusión. Entonces ella lo explica miles de veces mejor que yo. Entonces, por favor que vayan a escuchar su episodio. No, súper, sí, me encanta. Y sé que también ella, pues sé que han trabajado juntas, que alguna parte del, no sé si los dos textos que estamos comentando por acá, ella trabajó, pero bueno, hablábamos de Data Cívica, la organización Data Cívica, junto con Intersecta, me parece, acaban de armar una base de datos que encontraron a través de los leaks de Guacamaya, de la Sedena, de cómo el Estado, varias instituciones del Estado de seguridad,
han documentado lo que ellos llaman homicidios vinculados a la delincuencia organizada, ¿no? Y entonces estaba haciendo una revisión hemerográfica para usar esta base de datos y los casos que ellos ponen, estoy trabajando con mujeres específicamente, ¿no? Los casos que ellos ponen que se trataba de una presunta delincuente, muchas veces no, bueno, en general todas las que yo he revisado hasta ahora no tienen una carpeta de investigación, no se sabe al grupo delictivo al que pertenece, no encuentran un arma, no encuentran drogas, es decir, no encuentran como pruebas de que pertenece a la delincuencia organizada. Son muertes violentas en espacios públicos, muchas veces las encuentran ya muertas, de hecho la mayoría de las veces las han encontrado muertas y dicen que son delincuentes, ¿no? Sí. Y que porque las mataron en el espacio público. Entonces, y también, bueno, haciendo esta revisión de los medios, pues los medios también muchas veces repetimos eso, ¿no? Y decimos como, pues es que si la mataron en la calle es porque seguramente en algo estaba. Y bueno, eso además de como lo terrible que es de revictimización, pues hace que sí sea muy difícil para la mayoría de la gente pensar de otra forma, ¿no? Que sí sea como, bueno, pues... Y además eso, a mí no me va a pasar porque pues yo no me meto en esas cosas, yo no me drogo, yo no compro drogas, o yo no las vendo, o no sé. Sí, no, la culpa que entonces traemos si es que sí consumimos algo es como, exacto. Bueno, es porque entonces sí salía a un antro, entonces me lo merezco, ¿no? Y eso es como normalizamos las actuaciones en nuestra sociedad sin pensarlo, y eso es el machismo y el patriarcado así arraigado en nosotras y en la sociedad. Y justo lo que decías porque creo que ese es otro de los mitos, ¿no? De que es culpa de las personas usuarias todo esto, la violencia, ¿no? Y es como, pero es el Estado que impone la prohibición. Entonces, yo no escogí la prohibición, yo no, hasta en las últimas elecciones yo voté en contra de la prohibición, pensé que estaba votando en contra de la prohibición. Pero entonces, cuando tú me das la opción de comprar a través de una vía legal, ¿no? Con reglas, con criterios y con hasta lo que yo quiero, ¿no? Con justicia social, de que yo puedo escoger a quién voy a comprar mis drogas y voy hacia uno que es ilegal, entonces ya me puedes culpar de algo, ¿no? Es como si compro películas piratas, pues sí, como que entonces yo estoy fomentando algo, pero yo tengo otra opción. Con las drogas nunca nos han dado otra opción. Entonces, perdón, pero no es mi culpa, porque también tengo un derecho, como ha reconocido la Suprema Corte, al libre desarrollo de la personalidad. Y ahora que hay más investigación saliendo sobre cuántas sustancias que nos pueden hacer bien, que pueden ayudar a gestionar el placer, que pueden ayudar a temas de salud mental, que pueden, o que nada más es, ¿no? Por mi decisión propia que yo quiero consumir. Yo creo que es una cosa de que no puede ser culpa de las personas usuarias mientras no existe una vía legal. Y además porque, como tú sabes, si nosotras tenemos la oportunidad de escoger, yo voy a comprar cierto tipo de ropa, cierta comida, porque yo quiero fomentar y motivar y apoyar a proyectos, entonces debo de poder hacer lo mismo con las sustancias que consumo. Y yo sí lo pienso como cuando, ojalá algún día pronto, la cannabis sea legal, de que vamos a poder comprar de colectivas de mujeres en Guerrero que entonces están haciendo productos muy bonitos, no como que, o hacemos asociaciones canábicas de puras morras para que podamos cultivar en conjunto, como que yo veo muchas oportunidades y sí es una falacia y creo que ha sido uno de esos argumentos que ponemos justo buscando culpar a alguien cuando en realidad han sido los estados que han buscado imponer una prohibición cuando sabemos con más de 100 años que esto no funciona y nunca va a funcionar y solo va a seguir activamente generando daño. Claro, sí, bueno, me encanta que digas esto porque justamente vamos a pasar a los mitos que, bueno, en este documento que se llama Dejando atrás la guerra contra las drogas, que realizan desde el Instituto RIA en alianza con otras organizaciones, ¿no? Como Reverdecer. Sí, Reverdecer es el que sacó esta publicación, Dejando atrás. Perdón. Bueno, nosotros sacamos uno que se llama Dejando atrás el miedo. Y ellos sacaron uno que se llama Dejando atrás la guerra contra las drogas. Y la primera lo hicimos en conjunto en esa publicación en 2019 y porque habíamos hecho una serie de talleres en 5 comunidades alrededor del país, justo porque teníamos mucha esperanza en ese momento de cómo vamos a generar
cambios sociales, ¿no? ¿Cómo vamos a realmente tener y cómo desde las comunidades nos vamos a ver y pensar como constructores de paz? Que esto no tiene que ser algo lejano, que tiene que venir desde el Estado, sino cómo lo generamos desde nosotras. Entonces hicimos esos talleres, hicimos 2 publicaciones y de ahí sale. Y después el año pasado, Reverdecer sacó este otro documento que sí es un poco confuso porque y que se llama Dejando atrás la guerra contra las drogas. Y yo hice el prólogo y lo presenté. Yo formo parte del consejo de Reverdecer, pero entonces tuvimos la oportunidad de participar, pero ellos, en realidad Reverdecer es el que hizo todo y les tocó así difícil porque imagínate hacer toda la investigación atrás de todos estos mitos que tanto los medios como el gobierno los sigue, porque si pensamos 2019 a 2022, cambió mucho nuestra percepción del Estado y el gobierno que estábamos enfrentando, ¿no? Total, y creció también esta presencia mediática del fentanilo, ¿no? Y las campañas de comunicación del Estado como súper estigmatizantes y como sin informar, o sea, desinformantes. Sí. Y de eso viene, ¿no? De que estaban el gobierno diciendo todas estas cosas y entonces ellos dijeron es que tenemos que hacer una contracampaña. Entonces esto era como un poco el esfuerzo de hacer una contracampaña. Claro. Bueno, pues entonces me confundí, pero también te quería, o sea, sí te voy a preguntar ahorita más adelante de este documento de Dejar atrás el miedo, que era el que habíamos comentado. Pero entonces, bueno, de Dejando atrás la guerra contra las drogas, que estos son 2 documentos que les vamos a compartir a nuestra audiencia a través de Twitter. Les compartimos todas las semanas algunos otros materiales para seguir ahondando. Y bueno, estos son dos pues como informes que vamos a compartir. Y entonces en el primero que es trabajo de Reverdecer, encuentran ellos 5 mitos, ¿no? Como 5 mitos centrales en la guerra contra las drogas. Y entonces, bueno, me gustaría comentar algunos por acá, bueno, comentarlos todos por acá, pero los iré leyendo. El primero, el uso de drogas ilegales es la principal amenaza para la salud pública en México. Este primero lo comentamos, creo que fue como lo abordamos bastante con Angélica Ospina Escobar, que también fue otra de nuestras invitadas. Ay, qué padre. Entonces, ella es consejera de Instituto RIA. Es que todas estamos muy mezcladas aquí. Sí, sé que todas son amigas. Entonces, sí, estuvo chido que bueno, por ahí todas se conocían y cuando les decía voy a invitar no sé quién, decían, ay, claro, mi amigui. Entonces, bueno, con ella estuvimos hablando esto, ¿no? Como sobre este mito de la salud pública y de que las drogas son el peor enemigo. También por eso quisiera como saltármelo, ¿no? El segundo que dice, todo uso de plantas y sustancias psicoactivas equivale o deviene en adicción, que ella también nos explicó mucho sobre los patrones de consumo. Hay el consumo problemático, pero también el recreativo, experimental. Entonces, bueno, si quieren ahondar un poquito más en estos primeros 2 mitos, pueden ir al episodio con Angélica Ospina Escobar para seguir explorando esto, pero me interesaba contigo, Sara, platicar más sobre los siguientes 3. Bueno, uno ya lo estuvimos comentando ahorita, que es las personas usuarias son responsables de la violencia y delincuencia, ¿no? Y ahí mi pregunta era como qué papel juega el Estado en la violencia del país, pero ya lo venías explicando. No sé si te gustaría agregar algo más a esta o nos pasamos. Pues yo lo único que agregaría a esto es que para las que abogamos por una regulación o una reforma en las políticas de drogas, realmente, o por lo menos desde Instituto RIA, no nos metemos tanto en el tema de los actores no estatales, ¿no? En el sentido de que yo no tengo, como persona, como mexicana, no tengo ninguna influencia sobre ni transnacionales, ni sobre, ¿no? Este cartel, entre comillas, o este otro. Yo más bien lo que quiero hacer es transformar, aunque me han quitado esa palabra de poder usarlo, pero o cambiar el paradigma del Estado en cómo el Estado ejerce violencia, como estábamos diciendo, ¿no? Que el Estado tiene una tasa de letalidad mucho mayor a los otros países del mundo, ¿no? Donde llegan y matan, donde no investigan. Entonces, donde existen estos masacres, ¿no? Y después lo intentan cubrir,
¿no? Y después sale la verdad. Entonces, lo que yo busco es cómo vamos a reducir la violencia que viene desde el Estado, que viene en la vida cotidiana de que nos están revisando si eres una persona joven, moreno, como que si eres una persona que tiene el perfil de una persona que podría estar vinculado al mercado de drogas, entonces te vamos a revisar, te vamos a detener, te vamos a extorsionar, tal vez te vamos a violentar, te vamos a abusar, como que, y si eres mujer, la tortura sexual puede también formar parte de esa. Entonces, todo eso es como hasta que vayan a las comunidades y están erradicando cultivos y entonces me mandan fotos y es como, además erradican entonces los otros cultivos que tienen o están como que el año pasado un señor me estaba mandando fotos y me decía, es que me preocupan mucho las abejas porque entonces erradican y ya eso cambia todo el ecosistema. Entonces, son estos como de cómo el Estado llega y la relación Estado-sociedad, Estado-individuo, comunidad, con la prohibición, en aplicar la prohibición. Y que el Estado lo hace de una forma muy discrecional y discriminatoria. Entonces, yo si ando en la calle, no me está parando, porque soy una mujer blanca, ¿no? De clase media con mis hijos. No piensan que pueden ejercer poder hacia mí, y eso es el privilegio que yo cargo, y por eso puedo hablar de mi consumo e intento como romper los estigmas y todo eso, pero sé que no todos pueden hacer eso. Entonces es como cómo cambiamos el Estado y los sesgos que ya tiene el Estado hacia personas usuarias y la discriminación que ellos mismos traen, ¿no? Como que en su forma de ser. Entonces eso es algo donde para mí, la regulación legal y la política de drogas es cómo vamos a cambiar el Estado y cómo ejerce violencia y cómo ejerce un control social, además de todas las otras cosas que ya platicamos. Claro. Y esto que dices, bueno, se relaciona mucho con el cuarto mito, ¿no? Que es que el consumo está despenalizado en México y por lo tanto las personas perseguidas o detenidas son grandes capos del narcotráfico, ¿no? Ese es el mito. Y entonces, bueno, ¿cuál es la realidad de las personas que son privadas de la libertad por delitos contra la salud o por delitos de drogas? ¡Ay, un bebé! Es que ella me acompañó en el viaje, entonces también está un poco cansada. Ay, pobre. ¿Verdad? Sí, esto es sumamente importante en el sentido de que ya llevamos desde 2006, ¿no? Primero Calderón y después Peña Nieto hicieron como sus listas de capos, ¿no? Vamos a agarrar a estos y de esa forma vamos a acabar con este, ¿no? Este flagelo que tenemos en nuestro país. Pero no sucedió así. Y lo que más bien vimos es que, y en 2009 Calderón intenta hacer esta distinción entre personas usuarias y personas narcotraficantes, o como ellos lo pusieron, que era una nueva figura jurídica, narcomenudistas, que para mí eso también forma parte de lo que ha trabajado Amaya Ordórica mucho, de esta como, y también Osvaldo Zavala y un montón de gente, de esto del enemigo público, ¿no? De crear como el otro, el malo y el bueno, ¿no? Como nos gusta tener eso, cuando en realidad todo es mucho más complejo. Pero entonces crean esta figura jurídica del narcomenudista, que en realidad es cualquier persona que encuentran con arriba de los umbrales permitidos en la Ley General de Salud. Entonces, y Calderón dice, yo lo hice para que ya no podrían encarcelar a personas usuarias. Yo un día lo encontré en la calle y lo decía, Calderón, ¿qué? ¿Tú qué piensas, no? Y él me dijo, yo hubiera legalizado todas las drogas, pero los gobernadores no me dejaron. Y yo, ay, por favor, porque no te creo nada. Pero ellos creen esta tabla, ¿no? Entonces es 5 gramos de cannabis, medio gramo de cocaína, etcétera. Ahora, lo que vimos es que también en 2009 se cambia la competencia. Entonces la competencia antes era que esto era un delito federal, la posesión simple. Ahora cambia a ser un delito estatal. El Estado es el que tiene que se encargar de los 5 gramos hasta 5 kilos. Entonces la cantidad más 1000 por 1000.
Pero eso lo que vimos fue un aumento en la criminalización de las personas. Entonces cambiamos de que eran cierta cantidad a que fueran 50,000 carpetas de investigación al año. Tenía los datos aquí, los puedo buscar en mi libreta. Pero entonces vimos un aumento en esto cuando cambió la responsabilidad. Y también vimos que entonces esto significa que no tenemos tantos buenos datos porque es nivel estatal. Entonces, si tú quieres saber qué es lo que ha sucedido, tienes que hacer solicitudes de información a 32 estados para realmente entender qué es lo que está sucediendo. Sí. Esto de un lado. Y por otro lado, sabemos que la mayoría de las personas que nada más se encuentran, pues tú pagas algo para que puedes irte, no para que no tengas que ir con la policía municipal. ¿Qué pasa, mi amor? Ay, estás cansada. Ven, todo está perfecto. Esto del multitask de la maternidad. Así que. Y lo último que quisiera aportar a esto es que cuando hay una persona que está en los altos niveles de cualquier estructura, sea estatal o no estatal, lo más probable es que hay mucha protección alrededor de esa persona. Entonces sí estamos viendo algunos juicios en Estados Unidos o en México, principalmente en Estados Unidos. Porque en México después los dejamos ir, ¿no? ¿No? Tienen un caso contra algún general por ahí, regresa de México y se va a su casa. Entonces es esto donde más bien hemos creado la posibilidad de proteger a las personas que están en los altos puestos. Y sí, tenemos al Chapo, pero hay muchos más atrás del Chapo que ni conocemos sus nombres, tal vez. Entonces creo que esto sin duda no ha sido el mejor uso de nuestros recursos del Estado, porque eso es otra cosa que creo que tenemos que pensar. Cuando una persona es detenida, ¿cuáles son los recursos del Estado que tiene que ir hacia su detención, la revisión, que vaya al Ministerio Público, que entonces va frente a un juez, que lo tienen que, ¿no? Como que todo ese proceso. Y son delitos principalmente sin víctima. Porque si tú encuentras una persona por posesión o hasta por venta, ¿no? Es como, ¿quién es la víctima? ¿La persona que quería comprar drogas? No. ¿La persona que quería vender drogas? No, como que por eso se llama delitos contra la salud, porque es como algo tan ambiguo, ¿no? De que, entonces, ¿pero quién es la salud? Como que salud está quejando. Tenían que crear esto como la figura de narcomenudeo como para justificar este tipo de delito. Entonces uno realmente lo piensa y dice, si yo estoy poseyendo una sustancia, ¿quién es la víctima? Ninguno. No hay víctima que va después decir, es que yo no tuve acceso a la justicia. Más bien, eso aumenta la probabilidad de que el Estado puede abusar de la persona, porque no hay nadie que se va a quejar. Entonces yo creo que es algo donde nos hemos distraído muchísimo en esto, ¿no? En perseguir estos delitos y estas personas cuando en realidad tendríamos que estar pues enfocados en los delitos de alto impacto, que es algo que el Estado no hace porque es mucho trabajo investigar y te puede poner en peligro con otros grupos, ¿no? Como que todos los intereses que están rodando pues no quieren intentar, ¿no? Como que entrar en esos. Claro. Y bueno, también sostener pues esta narrativa hay que mostrar como indicadores de éxito, ¿no? Y entonces también por ejemplo, leí el otro día que la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos ha investigado mucho la fabricación de delitos, ¿no? Como entonces, pues pasa mucho, ¿no? Y podemos verlo a pequeña escala, te agarran con una pequeña dosis de droga y entonces te dicen, no, que te puedo poner más, lo que sea. Realmente. O también incluso los homicidios vinculados con la delincuencia organizada los ven también como un indicador de éxito, ¿no? Como, bueno, pues los matamos porque no había de otra, pero... Y los decomisos y todo esto, ¿no? Entonces, también, bueno, pensando en esto y como en las encarcelaciones, a mí me gusta mucho cómo lo han podido explorar las brasileñas, por ejemplo, o los gringos,
como con también un encarcelamiento racial, ¿no? Como un encarcelamiento masivo racial, que en México luego nos es más difícil ver esta parte porque nos es difícil ver la racialización de las personas, pero tú vas a una prisión y claro que hay colores de piel, ¿no? Y entonces también las personas que están privadas de la libertad, pues no son las personas que se benefician, que son ricas, que están lavando dinero, que etcétera, ¿no? Sino que son las personas de los eslabones más bajos. Y con esto también quería traer un tema que sé que participaste en un evento sobre dealers y que justamente también ese es otro como parte de los mitos, ¿no? Y del estigma, que entonces, bueno, todavía hay personas que es como, bueno, ya los usuarios, todo bien, problema de salud o lo que sea, ¿no? Pero los dealers, esos sí son los malos, ¿no? Esos sí son el problema. Y me parece que también ahí hay mucho como de clasismo, ¿no? Como de decir, bueno, yo como usuaria compro y quien me venda, suerte, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es también como tu lectura de esto? Sí, es algo donde creo que todos hemos estado hablando de esto de las personas que distribuyen también porque tenemos que estar hablando de todas las eslabones. Y también es muy importante entender que no sabemos mucho porque son datos que no nos permitimos como tener ni poder entender, sí. Porque ¿quién está haciendo una encuesta con dealers, no? Y hay las morras en Aguascalientes que están empezando, como que han estado, una de las chicas ahí ha estado haciendo su tesis, entonces como que sí. Ella está empezando, pero una encuesta de 6 personas, ¿no? 10 personas. Claro. Cuando sabemos que es algo mucho más amplio, es mucho más grande. Y creo que también lo que estamos viendo ahora que lo hace también interesante es que hay más personas que están saliendo porque quieren tener una marca. Entonces no es nada más de que yo voy a ser como un dealer, un distribuidora así, sino que tengo que tener una página en Instagram, tengo que tener una página en Facebook. Entonces tengo que crear una marca que me va a ayudar, y tal vez como que lo que más demuestro son temas de cannabis, pero cuando me pasas el menú en WhatsApp, pues sí, ya tiene otras sustancias, ¿no? Que creo que también es importante reconocer que la mayoría de nosotras usuarias de sustancias, pues sí somos poliusuarias, ¿no? Y entonces tal vez sí queremos un poco de unos hongos, un chocohongo o un MDMA, lo que sea, ¿no? Y que queremos poder tener como una relación de confianza, porque también hemos estigmatizado mucho esta idea de que los dealers son personas que no, como feas, que no vas a querer. Y en realidad tú tienes que tener confianza de que saben dónde vives, si te lo mandan, ¿no? O los invitas a tu casa o tú vas a donde ellos viven y Entonces, estas relaciones de confianza que son sumamente importantes y que en realidad tener una relación continua con una persona que te va a distribuir puede ser lo mejor, porque entonces si tú analizas tu sustancia, que recomendamos ampliamente siempre analizar tu sustancia, tú vas a poder saber que lo que estás comprando es de calidad, y lo más probable es que las personas distribuidoras también quieren estar vendiendo algo de calidad. Claro. Cuando veíamos sí, también lo usan muchas veces. Totalmente, es que es esto de que como si no fueras usuaria y que vas a vender. Yo cuando yo empecé a consumir cannabis de forma más regular, yo compraba una cantidad mayor y lo distribuía entre mis amigas, como que era como lo más normal y así no tenía que pagar mi consumo. Y yo lo hacía como muchos años porque era lo más fácil. Y después más gente te empiezan a preguntar, oye, ¿puedes conseguir esto? Porque también todo el mundo busca y no sabe con quién. Entonces, claro. Y eso es y yo sé, si a mí me hubieran agarrado a los 17, 18 años, yo no sé cómo hubiera sido mi vida ser criminalizada de esta forma, ¿no? Y cómo me hubiera cambiado las posibilidades a largo plazo. Yo estoy muy agradecida de que no me sucedió algo peor, porque sin duda estaba vendiendo, y eso es la realidad de la mayoría de las personas en algún momento de tu vida, que tú sí distribuyes entre tu grupo. Entonces, es una de esas, y que lo peor que te puede suceder es que alguien ¿no? Como que te van a llevar a la cárcel, y 10 meses en la cárcel, ¿qué te hace a tu vida, no? Porque por posesión simple, arriba de la tabla, la pena es 10 meses a 3 años de cárcel. Entonces, si yo estoy portando 8 gramos de cannabis, 25 gramos de cannabis, 100 gramos de cannabis, me pueden meter a la cárcel por 10 meses a 3 años. Entonces, son estas cosas, y como bien decías, y puede ser que paso 2 años antes de un juicio,
porque porque no hacen como todo el entonces son estas donde estamos arruinando la vida de las personas por delitos que en realidad no deberían ser delitos y deberíamos tener una vía legal donde esas personas podrían tener un dispensario o podrían distribuir o podrían ser el a domicilio, ¿no? Que ellos sean los que mandan de un dispensario a la casa de alguien. Sí. Entonces yo creo que sí en nuestro movimiento reformista global, y sí está sucediendo, tenemos que seguir como rompiendo esos estigmas, entender que todos como que estamos en el mismo barco y tenemos que ir hacia eso. Y bien, como decías, en México no tenemos los mismos datos como tenemos en Brasil o en Estados Unidos de lo racializada que puede ser la criminalización, y es algo que nos falta de poder realmente, pero creo que también ha habido una invisibilización obviamente de afromexicanos, ¿no? Y yo vivo en Veracruz, entonces hay muchos más, pero como que esa identidad y asumir esa identidad creo que no lo hemos hecho tanto como en Estados Unidos o en Colombia o en Brasil. Entonces creo que son temas que van surgiendo y que tenemos que estar reconociendo y viendo cómo los hacemos interseccional con los otros movimientos que estamos pues promoviendo e impulsando y participando. Sí, totalmente. Y bueno, pues voy a leer ya nomás el quinto mito, que también ya lo comentamos, para pasar a la siguiente pregunta. Y el quinto mito es que las personas usuarias son responsables de los mercados ilegales, ¿no? Que bueno, ya lo veníamos hablando. Y entonces ahora sí me gustaría pasar a esta otra investigación que realizaron, que se llama Dejar atrás el miedo, reflexiones sobre la construcción de paz en México. Ahora nos venías platicando que fue como directamente con comunidades, ¿no? ¿Nos pudieras platicar, bueno, cómo fue esta investigación y qué encontraron? Sí, esto fue una propuesta que habíamos hecho de hacer una serie de talleres en 5 comunidades para realmente explorar nuestros propios conceptos de qué es la paz, qué es la justicia, qué es la memoria, ¿no? Qué es la reparación y qué es la no repetición, que son los pilares de la justicia transicional. Y esto lo hicimos porque cuando entró el gobierno, el actual gobierno, ellos habían dicho que la justicia transicional iba a ser una política de Estado. Entonces yo, por ejemplo, leí libros de Sudáfrica, ¿no? Para entender cómo ellos habían hecho su justicia transicional, sus comisiones de la verdad, como me interesaba mucho, creo que a muchas, cómo íbamos a pasar de la guerra a la paz. Entonces, me da tristeza nada más pensarlo, ¿no? De que esa esperanza y de que eso iba a suceder, que iba a haber un dejar atrás. Porque cuando hablamos con las comunidades, que fue en Estado de México, Chiapas, Torreón, Sinaloa, uno más me estoy perdiendo, tengo que buscar. Qué mal que se me fue uno. Hace unos años ya. Sí, fue Torreón, Tultitlán, Chilapa de Álvarez Guerrero, San Cristóbal y Culiacán en Sinaloa. Entonces, habíamos hecho estos talleres como recopilando, y en algunos eran como tal vez más vinculados al tema de drogas, en otros estaban mucho más vinculados al tema de víctimas o familiares de personas desaparecidas, y justo con esto era entre Instituto RIA, Reverdecer, Colectivo, y también Dawn Marie Paley nos ayudó en la sesión en Torreón porque ella pues ha trabajado mucho ahí. Y era explorar qué significan estos conceptos y cómo los vivimos. Y el título sale porque la paz para la mayoría de la gente era vivir sin miedo. Y eso significa que en nuestra día a día cotidiana estamos viviendo con miedo. Estamos viviendo con miedo de transportarnos de un lado para otro, ¿no? En Estado de México eso salía, ¿no? De que es que cuando salgo del camión y tengo que caminar a mi casa, tengo miedo. Cuando tengo miedo, en Torreón era, ¿no? Durante cierta época cuando el Estado había sido pues muy responsable de muchas desapariciones en la zona, ¿no? Que es como 2008. Entonces,
escuchábamos eso en Guerrero, ni se diga de la campaña en contra de las personas y el control social que el Estado ha tenido que ejercer por encima de las personas, y cómo dejan entonces cuando tú desapareces a un hombre, porque esto obviamente afecta principalmente a hombres jóvenes, tanto la violencia como la desaparición, dejas a una mujer con 5 hijos. ¿Y qué hace esa mujer con 5 hijos, no? ¿Y qué hacen esos hijos sin su figura paternal? Y entonces es una cosa de que hemos estado como que yo siento que el Estado no ha estado invirtiendo en nuestra seguridad, sino al revés. Ha estado con más armas, ¿no? Con más confrontación, conflicto. Pues hemos estado invirtiendo en una inseguridad que veíamos reflejado desde las comunidades. Entonces, y también exploramos como distintos conceptos de paz, ¿no? Paz negativa, paz positiva, qué significa, dónde estamos, ¿no? Después como comparando a México con otros países en los índices de paz. Y sí es impresionante, y yo sé que tú probablemente lo ves como en tus reportajes y siendo periodista, como la resiliencia de la gente, que sí lo superamos, ¿no? Y de que entonces buscamos también un lugar donde puedes reírte de nuevo, aunque cargas ese dolor de haber perdido un familiar, ¿no? O tener un familiar desaparecido. Pero la resiliencia lo que significa es que nos están golpeando y que tenemos que regresar, y que regresamos, ¿no? Y que tenemos que aguantar y superar. Que sí es algo en México que siempre decimos, aguante, está todo, y está, porque estamos aguantando tanto. Pero eso es donde yo veo ahora como, y hablando con mi amiga Don, también lo hemos visto, como que tú aguantas tanto hasta que llega una crisis o un punto donde entonces ahora sí estamos viendo, y esto se vincula al tema de drogas, como un aumento en el consumo problemático en familiares, en personas donde entonces tienen trauma y estás automedicando una situación donde no tenemos una crisis tanto de violencia como de salud mental, y que la gente no tiene acceso a terapia. ¿Cómo vas a pagar a un terapeuta? ¿Dónde vas a encontrar los 500, 1,000 pesos cada mes para ir a terapia? Eso es un lujo que solo ciertas personas y ciertas clases tienen ese privilegio, cuando es algo que deberíamos estar obviamente ofreciendo a todo mundo, y ese acompañamiento que tanto requerimos. Y los hijos, ¿no? De una persona que ha perdido a su esposo o a un familiar, y cómo eso cambia la vida si tienes que estar en la búsqueda. Y entonces eso significa que dejas a tu familia. Entonces o estás en la búsqueda y dejas a tu familia, o estás con tu familia y no estás en la búsqueda. Y cómo eso te rompe adentro. Como que es algo donde todo este proceso, y queríamos hacer como segundas versiones de este documento. ¿Qué pasa, mi amor? Tu diente. Le está saliendo dientes. Ay, pobrecita. Qué bueno que no recordamos cuando esto sucede, porque si no estaríamos todavía en trauma de que están saliendo dientes. Crecer. Pero entonces cuando la última sesión que habíamos hecho de esto fue en noviembre de 2019, entonces, y teníamos planes de todo el seguimiento que hacer con estas comunidades y cómo juntarnos todas para poder compartir los resultados y crear esos vínculos. Y llegó la pandemia, entonces no pudimos hacer todo lo que queremos, y sigue aquí, y entonces estoy agradecida de que trajiste este documento a la conversación, porque es como me dan ganas de ver, ok, ahora ya estamos en 2023, ¿cómo retomamos? ¿Cómo regresamos estos resultados? ¿Cómo hacemos esa reciprocidad con las comunidades que nos compartieron tanto y que estaban dispuestos a darnos y enseñarnos mucho de sus propias experiencias? Creo que también la otra cosa que sacamos de esto es la diversidad, ¿no? De un lado sí hay cosas que uno puede como similitudes en cómo el Estado ha dañado a ciertas comunidades, y pensemos también en Chiapas, pero también la diversidad de experiencias, y que México es un país enorme, donde entonces tenemos que juntarnos para compartir las diferencias y buscar cómo realmente vamos a superar
¿cómo llegamos a la reconciliación? Porque justo estos ejercicios no eran para deprimirnos, era para poder como entender, pero llegar a cómo hacemos la no repetición. ¿Cuáles serían las políticas públicas para que esto nunca suceda a nadie más? ¿Y cómo se vería la reparación del daño? Cuando ustedes desde sus lugares, ¿cómo se vería una reparación? Diente. Dile sola. Ay, no, pobrecita. No, mi amor. ¿Qué pasa? Es que creo que todavía está cansada. Esto va a salir en un podcast. Lo siento a todos los que están escuchando. Ay, por favor. Que nadie quiere escuchar una bebé llorando. Entonces, un poco las conclusiones eran como también de ahí tomamos estas recomendaciones y los llevamos a tomadores y tomadoras de decisiones. Porque creíamos que es como estos insumos tendrían algo muy importante para implementar la justicia transicional, y la necesidad de entonces comisiones de la verdad para cada estado o algo así, porque no sería la misma comisión de la verdad para Chiapas que para Guerrero, que para Sinaloa, ¿no? Entonces creo que eso también fueron algunos de los aprendizajes, pero no me quiero extender demasiado. No, al contrario, pues igual les pasaremos el documento para que si lo quieren explorar más, ahí están la metodología, ¿no? Vienen hasta fotos como de las sesiones que hicieron con las personas, entonces está muy bonito como para ver las respuestas que tienen las personas que viven la violencia de primera mano y que tienen también ante lo que necesitamos como país para conseguir la paz, ¿no? Y bueno, mi última pregunta, también para que puedan descansar tú y tu bebé, es, bueno, frente a esto, ¿no? Que se nos cayó como esta esperanza de justicia transicional, ¿cuáles son las exigencias que como sociedad podemos tener o adoptar en materia de políticas de drogas? Sí, pues, digo, nosotras siempre creemos o hemos venido desarrollando la necesidad de la regulación legal, no solo de cannabis, pero obviamente ahí ha estado la discusión, sino de todas las sustancias, en el sentido de que si tenemos una visión de justicia social, esto puede ser un mecanismo de reparación del daño, ¿no? Pensemos en los ingresos de los impuestos, pensemos en la no repetición de las violaciones a los derechos humanos de las personas usuarias o las comunidades cultivadoras, pensemos en cuotas de licencias hacia comunidades dañadas por la prohibición y que esas comunidades podrían ser las primeras en poder cultivar cannabis legal, en poder venderlo, ¿no? En poder transformarlo, en poder exportarlo legalmente algún día. Yo ahorita en la conferencia había un stand en la expo de hongos de México. Es como, eso ya está avanzando, todo está avanzando y no lo estamos aprovechando porque sí estamos quedando atrás, ¿no? En este sentido. Nosotras también desde Instituto RIA hemos hecho algunas propuestas de política pública, por ejemplo, en la regulación de la goma de opio, entendiendo que las personas que inyectan drogas o consumen opiáceos en Estados Unidos y Canadá podrían ser ofrecidas una alternativa, ¿no? Un producto de menor potencia que podrías fumar, que no tendrías que inyectar, y que las comunidades en México entonces podrían ganar un mejor ingreso por el cultivo de opio, porque sabemos que las ganancias han bajado sustancialmente, 80%, justo por la llegada del fentanilo. Y hubo unos reportajes muy buenos en El País recientemente sobre comunidades en Guerrero que dependían, ¿no? Del cultivo de amapola. Entonces, y también tenemos unas propuestas que hicimos con Acción Técnica Social sobre la regulación de la cocaína y cómo integrar tanto a las personas usuarias como a las comunidades cultivadoras de coca, de hoja de coca en Colombia. Entonces, son estos esfuerzos donde es como reivindicamos que somos también personas usuarias y que el placer y la reducción de riesgos y daños es algo sustancial e importantísimo, es una filosofía de vida para nosotras, pero también cómo esto lo podemos cambiar, que esto ya no sea ese gran distractor, sino que sea una herramienta en estos pilares
de la justicia transicional, como habíamos hablado, desde la justicia, la memoria, la verdad, la no repetición y la reparación. Y cómo podemos pensar, si avanzamos en algunos de estos en la política de drogas, entonces vamos a poder ir a lo demás, porque nos falta un montón. Esto no va a acabar con toda la problemática en México, pero son esos pasos que se tienen que tomar. Entonces, por eso estos documentos eran como, ¿cómo empezamos a tomar esos pasos? No esperando el Estado, sino desde las comunidades, pero sabiendo que tiene que ser en relación al Estado. Y eso es donde yo creo que tenemos que seguir exigiendo al gobierno, a las instancias, a los candidatos, candidatas que vienen, porque obviamente ya estamos en la temporada electoral, pero también hay una autorregulación personal. Entonces, y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Estamos viendo las asociaciones canábicas que están saliendo, aunque son un poquito legal, ilegal. Estamos viendo como un abastecimiento más segura de las sustancias, el análisis de sustancias y que si analizar tu sustancia te ayuda a tomar una decisión sobre tu propio consumo. Entonces, estos son como medidas que nosotras podemos tomar mientras no hay esta respuesta desde o la voluntad política. Entonces creo que tienen que ir las dos cosas a la vez, la sociedad avanzando y cuando el gobierno y la investigación también, cuando el gobierno está listo, entonces ya empezamos la incidencia de nuevo para cambiar esas políticas de drogas. Pues muchas gracias, Mariana, por invitarme y dejarme hablar de estos temas. Y es que sí hay mucho y por hacer esta vinculación que es tan importante, porque nosotros, es lo que hemos tenido que hacer en México con nuestra generación, ¿no? Pensando como cuando Amaya y yo empezamos y hace más de 10 años eran como los usuarios de un lado y los sobre violencia de otro lado. Y ahora ha sido, no, tenemos que hablar de todo a la vez porque todo está vinculado. Entonces, muchas gracias por hacer esa vinculación. Qué chido. No, pues gracias a ti por tu generosidad, por compartirnos también un rato de tu tiempo, aunque sabemos que vienes llegando de viaje, estás cansada y además, bueno, hay como todo bien con un poco de cafeína que se atraviesan. Sí, bueno, también para eso son las sustancias. No, pues te agradezco un montón, de verdad, es un gusto escucharte y bueno, nos quedamos con estas reflexiones y pues bueno, les estaremos compartiendo estos materiales que ya les comentábamos y pues sigamos conversando y sigamos pensando cómo llegar a la paz. Y bueno, la política de drogas y las drogas son una de las aristas que tenemos que seguir hablando. Muchas gracias, Sara, y nos seguimos escuchando por acá en el After. Muchas gracias. Después de grabar el episodio con Sara, nos quedamos con muchas ganas de hacerle una última pregunta, entonces se la hicimos por correo y ella muy amablemente nos mandó un audio con su respuesta. Entonces, acaba la pregunta, es: sabiendo que hay muchos intereses en el dinero ilícito del mercado de drogas, y ni siquiera hablamos solo de cárteles, sino también de los políticos y empresarios que se benefician de este dinero ilícito para financiar campañas o negocios legales, etc. ¿Crees que la regulación de ciertas sustancias, sobre todo las que aún le significan un ingreso a estos grupos, generaría una reacción violenta por parte de actores que se beneficien del mercado ilícito o por lo menos una resistencia? Con el cannabis o la amapola lo podemos imaginar mejor, pero con el cristal, por ejemplo, ¿cómo sería un proceso de regulación? Creo que esto es una pregunta muy importante y más en un país como México, donde la preocupación principal para las personas es la seguridad, la inseguridad, la violencia. Entonces, yo creo, y lo que apuesto con una regulación, y una regulación, no solamente una regulación, sino una regulación con una perspectiva de justicia social que intenta y crea incentivos para la incorporación de actores no estatales, ¿no? Personas que han estado trabajando en el mercado ilegal, que haya incentivos a transitar a un mercado legal, ¿no? Entonces, si el diseño de la política pública tiene eso como objetivo, y si la justicia social está en el centro y los incentivos son los correctos, y si existe una voluntad por parte del Estado en implementar esa política pública, la esperanza es que muchas de esas personas o grupos o comunidades que han participado en el mercado ilegal
estarían dispuestos a hacer esa transición. Ahora, entiendo que eso son muchas premisas, son muchas si es que fuera posible, ¿no? Pero entonces yo creo que el intento para reducir esa externalidad que podría suceder con la regulación sería la incorporación de la mayor número de actores posible, ¿no? Y pensar que hay costos de operar en un mercado ilegal y cómo podemos entonces reducir costos en un mercado legal para incentivar esa transición. Ahora, si viéramos que hay una reacción violenta por parte de grupos no estatales o también estatales, lo que sea, lo que apostamos en ese caso es un Estado de Derecho y que el Estado puede priorizar mejor los recursos escasos que tiene para aplicar la ley y hacer investigaciones, ir en contra de las personas que siguen cometiendo delitos violentos, intentando utilizar la violencia como un control social sobre nuestras comunidades. Entonces, queremos pensar en que se puede crear, ¿no? Eso. Obviamente, la incorporación con el tema de cannabis o la amapola sí lo podemos imaginar y sabemos más o menos cómo podría ser, y que en realidad como el tema de amapola sería comprarlo a un precio mejor para poder de ahí venderlo, ¿no? a otros venderlo a otros países para que ellos lo podrían dar a las personas que usan drogas en sus comunidades. Ahora, cuando pensamos en la regulación de una sustancia como metanfetamina o cristal, como se conoce, creo que tenemos que pensar de una forma un poco más innovadora. Y esto entonces es pensar cómo vamos a acercar a las personas usuarias de cristal u otros estimulantes hacia el Estado. ¿Cómo vamos a crear programas tal vez donde tú provees la sustancia dentro de un marco medicinal o terapéutico, donde tú puedes ir a las comunidades donde están consumiendo y donde tú les vas a dar algo de mayor calidad, pero donde se empieza a crear una conversación entre las personas que consumen y el Estado y los servicios que puede proveer el Estado. Eso puede ser empleo, eso puede ser casas, eso puede ser una persona con quien pueden hablar. Puede ser la reconciliación con su familia, dependiendo de cómo está. Puede ser el ofrecimiento de una sustitución, ¿no? Tal vez quieres dejar de consumir cristal. ¿Qué es lo que podemos ofrecerte? Tal vez es tratamiento de calidad, que no existe en México. Entonces creo que ahí es, ¿qué más vamos a dar, ofrecer, para que las personas usuarias, que también puede ser sustancias, se acercan al Estado y viceversa? ¿Qué puede ser el Estado para acercarse a esas personas? También puede ser a través de organizaciones que ya están trabajando con esas poblaciones. No tiene que ser algo impuesto, ¿no? Desde arriba. Pero es pensar cómo se va a crear esa conexión y confianza, entendiendo que cuando pensamos en metanfetamina, tal vez sí queremos que haya estimulantes que son accesibles para personas adultas que quisieran consumirlos, que hay muchos medicamentos prescritos que son anfetaminas, ¿no? Que se da mucho por depresión o por déficit de atención, se dan anfetaminas. Entonces, la vía de administración también es importante. Pero entonces, cuando pensamos en cannabis, cuando pensamos en amapola, sí es cómo vamos a reducir los obstáculos para la transición de un mercado legal hacia un mercado legal, cómo vamos a crear un Estado que puede priorizar mejor sus recursos y su aplicación de la ley para fortalecer un Estado de Derecho, y con sustancias más complejas como cristal, metanfetamina, cómo vamos a trabajar
todas las circunstancias alrededor del consumo y no solamente la sustancia. Y ya cuando queremos hablar, ¿no?, de la regulación del MDMA, del LSD, de la psilocibina, creo que hay modelos mixtos que tenemos que ir contemplando y trabajando. Entonces, pues todavía hay mucho que trabajar y abordar, pero qué bueno que lo estamos empezando a explorar aquí y en nuestro país. Este programa es producido por Revueltas. La música original es de Hermanito y la investigación la hice yo. Soy Mariana Mora y esto es El After. Suscríbete para escuchar todos los episodios.